Ah, bueno, primer ejercicio nos dice, en un proceso de extracción múltiple en contracorriente se tratan 100 kilogramos hora de una mezcla de A y C, 35% en peso de C y 150 kilogramos hora de agente extractor cuya composición es 9% de A, 90% de B y 1% de C. Si el producto es refinado, no ha de contener más del 3% en peso de C. Calcular el número de etapas y las cantidades de productos extraídos y refinados, empleando el diagrama de Haneke. Y bueno, ahí nos dan los datos de refinado y extracto, ¿no? Bueno, a ver, planteando el problema. A ver, acá está. A ver, el diagrama de Haneke es otra forma de resolver los ejercicios de extracción líquido-líquido. También se lo conoce como el diagrama libre de disolvente. Generalmente nosotros vamos a obtener figuras de este tipo, ¿ok? Es en un eje donde va a estar n y en otro donde va a estar x y y, ¿ok? A estas composiciones se les denomina las composiciones libres de disolvente. Sus ecuaciones es lo que nos indica acá. N se define como la cantidad de disolvente sobre la cantidad de soluto más inerte. Lo mismo sucede con X y Y, solo que en vez de disolvente nosotros vamos a trabajar con soluto, ¿no? Y sería soluto sobre soluto más inerte. Y las gráficas quedan con este tipo de apariencia, digamos, ¿no? Un momentito. Bien. Eh, y bueno, básicamente eso es lo que se trata en este diagrama. Ahora, ¿cuándo lo usamos y cuándo no? Muchas veces vamos a tener coordenadas, es decir, valores de n específicamente, que van a ser muy altos. Normalmente, si n es mayor a 15, mejor no lo aplicamos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a la hora de hallar puntos como ser nuestro punto de pivote para hallar el número de etapas o nuestros extractos y refinados, se nos va a complicar bastante cuando nuestra escala sea n mayor que 15, porque vamos a tener tendencias muy pequeñas. Por eso es que no se recomienda, ¿ok? Pero mucho ojo, en los ejercicios el docente a veces les va a decir que trabajen con Haneke, y por más que les diera, digamos, un n igual a 18, por así decirles, tienen ustedes que aplicar lo mismo que vamos a aplicar en este ejercicio. ¿Ok? Bien. Segundo, eh, siempre tenemos que determinar cuál es mi soluto, inerte y disolvente. ¿Ok? Aquí es medio complicado porque me están diciendo sustancia A, B, C. ¿Ok? Pero como yo me he dado cuenta cuál es el soluto. En primera instancia, la alimentación nos indica que está entrando con 35% de C y 65% de A. Normalmente la alimentación tiene menor cantidad de soluto y mayor cantidad de inerte. Por eso es que yo considero que A va a ser mi inerte y C va a ser mi soluto. Entonces, bajo esa condición, B obviamente va a ser mi disolvente, ¿no? Y bueno, también nos dice que D entra con estas composiciones. Lo que se nos pide es el número de etapas, el extracto y el refinado. ¿Okay? Las cantidades. Lo primero que tenemos que hacer es graficar. ¿Okay? Para ello vamos a transformar nuestros datos. Tanto vamos a obtener n y vamos a obtener x y y. Estos son para nuestros datos iniciales, por si acaso. ¿Ok? En un inicio, ¿cuánto tenemos de x, por ejemplo? Respecto del soluto, para x tendríamos 0. ¿Ok? 0 más 95. Porque estamos hablando de la alimentación. Y la alimentación no tiene eh, soluto. No. Perdón, estoy mal. Esto de acá, 0, 0, 0, 10, 10, 10.
No, esto es simplemente un ejemplo. Perdón, chicos. Esto es simplemente un ejemplo. Acá están los datos. ¿Ok? Estos son mis datos a un inicio. ¿Cómo yo los he transformado? Bueno, lo único que he hecho era agarrar, por ejemplo, para n, vamos a hacerlo para este primer punto. Vamos a agarrar nuestros datos de acá. Con estos datos de equilibrio estoy trabajando. Sé que era mi soluto, ¿no ve? Es 0. Por tanto, sería de esta manera. Ah, no, entonces está bien, perdón. No me fijé mis datos de equilibrio. Este es mi primer dato, que sería esto de acá. Recordemos que A es mi inerte, B va a ser mi disolvente y C es mi soluto. Y si nos fijamos tanto en la parte de refinado como extracto, el soluto está entrando con 0, no está entrando con ninguna cantidad. Por tanto, las composiciones aproximadas van a ser también 0, ¿no ve? Para n tenemos que considerar la cantidad de disolvente sobre soluto más inerte. Entonces nos vamos también a la tablita. La cantidad de disolvente es 5 y la cantidad de soluto más inerte 92.5 más 2.5 va a ser 95, ¿no ve? Y eso es lo que estamos poniendo acá, 95. Y me sale 0.052. N1, de la misma manera, vamos a poner la cantidad de disolvente sobre soluto más inerte. La cantidad de disolvente es 90 y la cantidad de soluto, no, mejor dicho, este es inerte, la cantidad de inerte más soluto es 10 más 0, ¿no ve? Y obtendríamos 10. Ahora, algo muy importante que hay que tomar en cuenta es que este número de acá, el 9, va a ser mi punto máximo, es decir, va a ser el máximo valor de n que voy a tener dentro de toda mi gráfica. ¿Ok? Entonces estamos bajo escalas coherentes, podría decirse. No estamos en una escala, digamos, de n igual a 20, que sería muy complicado de graficar. Ahora, ¿por qué se complica el graficar? Bueno, a ver. Normalmente, digamos, este sería n igual a 20. Pero ahora, fíjense, el valor de x que para x, es decir, para este n1 que corresponde a los datos de x, ¿cuánto me ha salido? 0.052. Es una escala muy complicada de hacer porque mira que yo lo puedo poner, digamos, una escala de 5 en 5, pero ¿cómo voy a graficar en esa escala de 5 en 5? 0.052. Es bastante chiquitito, va a estar más o menos por acá. Y no va a ser el único valor que voy a tener con esta escala. Voy a tener valores igual de chiquititos porque este valor, por si acaso, es el valor máximo de x. Y lo mismo ocurre para este. ¿Ok? Entonces, de este valor voy a tener solo más pequeños. No voy a tener más grandes que ese valor. Como se pueden fijar en la tabla. De x, el valor más... el valor de n va aumentando, pero no aumenta, digamos, de un tamaño grande. Mira que el último valor que obtenemos es 0.176. A veces puede subir o a veces puede bajar. Es decir, este 0.052 puede aumentar o puede disminuir. En este caso está aumentando. En algunos casos también disminuye. Es decir, no hay una regla en esta parte. ¿Ok? O puede disminuir o puede aumentar. Pero si nos fijamos, el aumento también que tienen no es tan grande. 0.052, 0.053, 0.054, 0.055. Imagínense, yo tengo una escala de 20 y voy a estar graficando valores en 0,0. Es bastante pequeño. Y lo máximo que me saldrá será una línea así. Y eso no es para nada exacto. ¿Ok? Mucho ojo con eso. Es más que todo por eso,
por eso es que digamos nuestra escala varía de una manera muy drástica si digamos tenemos valores así. En este caso más bien tenemos el valor de 9 y es con este valor que vamos a ir trabajando nuestros datos. ¿Ok? Bien, eso es lo primero. Entonces nosotros ya hemos obtenido nuestros datos de equilibrio. Ahora, mucho ojo, digamos para el extracto utilizamos esta tabla de acá. Esto utilizamos. Todos estos datos de acá son mis datos de extracto y por tanto yo tengo que transformarlos en datos de Y y de N. ¿Ok? N no es nada más que la cantidad de disolvente más soluto más inerte. Y X o también Y, que tiene la misma fórmula por si acaso, es la cantidad de soluto más inerte. Ok, así son sus ecuaciones. Entonces yo eso es lo que he hecho, he trabajado con cada valor de acá. Ojo que no tienen que transformar nada porque digamos en este caso nuestra tabla está en tanto al 100%. No hay necesidad de volverlo tanto al 1 ni nada, simplemente reemplazan los valores que están viendo acá. Obviamente tienen que determinar cuál es su disolvente, soluto e inerte, ¿no ve? Porque si lo hacen mal, esta parte, obviamente el ejercicio va a salir mal, ¿no ve? Tienen que saber ubicar cuál es su sustancia, a cuál corresponde, cuál es mi soluto, cuál es mi inerte y cuál es mi disolvente. Entonces eso es lo que yo he hecho. Ok, toda esa tablita que hemos visto lo he transformado a esta tablita de acá. Bien, a ver, lo siguiente. Ahora vamos a trabajar con cada punto. Es decir, vamos a trabajar con mi alimentación y mi disolvente. Recordemos que en el diagrama triangular nosotros siempre teníamos que determinar dónde está mi alimentación y dónde está mi disolvente. Esos eran mis puntos principales. Posterior a ello yo determinaba dónde estaba mi punto de mezcla, dónde estaba mi refinado y dónde estaba mi extracto, ¿no? Bueno, lo primero que hay que hacer es una transformación a la alimentación. ¿Por qué? Porque como les había comentado, este es un diagrama libre de disolvente. Es decir, yo no estoy trabajando con disolvente. Esa es la idea al menos de este diagrama. Por tanto, tengo que transformar mi alimentación a una alimentación parcial, podemos decirlo, ¿no? En este caso no hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque mi alimentación solo tiene soluto e inerte. Entonces, aquí nos indica porcentaje de soluto más porcentaje de inerte. Si tuviésemos un porcentaje más que es de disolvente, digamos, ahí obviamente va a variar, ¿no? Porque no lo tomaríamos en cuenta. Ojo que en acá solo vamos a tomar en cuenta soluto e inerte. No lo voy a tomar en cuenta al disolvente. ¿Ok? Y bueno, este F es la cantidad que nos da un inicio. Y bueno, yo solo estoy reemplazando datos y obviamente vamos a obtener pues lo mismo, porque no hay variación. Posterior a ello, yo voy a obtener el punto XF, que nos indica que es soluto sobre soluto más inerte. Es la misma ecuación que hemos visto, ¿no? Y sabemos cuánto tenemos en la alimentación, por tanto obtenemos XF. Para N, que es la cantidad de disolvente sobre soluto más inerte, el enunciado nos indica que la alimentación está entrando sin disolvente, por tanto sería 0 y directamente obtenemos este valor. ¿Ok? Para ubicar el punto F yo necesito las coordenadas y las tengo, XF y NF, y eso lo voy a ubicar en mi gráfica, que lo vamos a ver más adelante. Lo mismo vamos a hacer para el punto D, para el disolvente. Y para el disolvente también solo voy a considerar el soluto más el inerte. No voy a considerar el disolvente, y aquí obviamente sí hay un cambio, porque el disolvente sí está entrando pues con una cantidad de disolvente. En este caso nos indicaba que entra con 90%. ¿Ok? Con el 90% está entrando. Entonces solo consideraría el 9% que era del soluto
más el 1% que era del inerte. En este caso, por si acaso, en esta ecuación y en esta de acá, siempre vamos a trabajar tanto al 1, no vamos a trabajar con porcentajes. ¿Ok? Bien, entonces aquí obviamente hay una variación, porque miren que de 150 kilogramos hora que entraba, yo solo ahora estoy trabajando con 15. ¿Ok? Y esta composición, este D con puntito, es una alimentación libre de disolvente. Suena raro, pero de esta manera es como se trabaja. Y lo mismo tengo que hacer como había hecho con el punto F. Calcular mis coordenadas del punto F. Y voy a aplicar las mismas ecuaciones, ¿no? Ahora, mucho ojo. Hay casos donde su disolvente va a ser puro. Y si es puro, va a ser disolvente sobre soluto más inerte. No tengo soluto ni tampoco tengo inerte en este caso. Va a ser infinito. ¿No ve? Porque vamos a tener 100% de disolvente sobre 0. Y eso directamente es infinito. En esos casos, en su gráfica, su punto de disolvente va a ser una línea recta. Ok, diga, a ver, lo vamos a poner así. Vamos a tener aquí n, vamos a tener x, y imaginemos que mi disolvente está en 0.1, va a estar más o menos por acá. Ahí va a estar, ¿no? Normalmente, si digamos las condiciones fueran, si digamos mi valor de nd no es infinito, yo voy a tenerlo más o menos por acá, disolvente, por decir algo. Voy a tener un punto bien ubicado y ya es eso. Pero en caso de que este disolvente sea puro, va a ser una línea recta hasta arriba, va a ser, porque es infinito, es una constante, digamos. Así es como se grafica, ¿ok? Entonces no se sorprendan si en el examen les dan disolvente disolvente puro, porque si es puro ya saben cómo graficarlo. Y bueno, ya luego trabajar con esos datos tampoco es complicado, es algo que igual se va a aplicar la misma hermenéutica que en este ejercicio, ¿ok? Bien, pero en este caso no tenemos disolvente puro, si está entrando con ciertas impurezas, entonces nuestro ND no va a ser infinito. Entonces ya tengo mi punto de ubicado, ya tengo las cantidades, la cantidad y sus coordenadas. Posterior a ello vamos a hallar el punto de mezcla. Ahora el punto de mezcla, ¿cómo lo voy a hallar? El punto de mezcla es muy, pero muy parecido a lo que nosotros hacíamos con el diagrama triangular. Primero voy a hacer un balance de materia global, donde estoy trabajando con mi alimentación asterisco, o bueno, alimentación libre de disolvente, y el disolvente libre de disolvente también, sería igual al punto M. Entonces sumando nos da 115, porque tenemos ambos valores, ¿no ve? Posterior a ello yo voy a hacer un balance de materia parcial respecto del soluto, considerando las composiciones libres de disolvente, que las tenemos todas por si acaso. Tenemos esto. Entonces la única incógnita sería mi composición libre de disolvente de mi punto de mezcla. Pero adicional a esto, porque en el diagrama triangular con esto con esto ya estaba resuelto, digamos, ¿no? Yo ya sabía dónde estaba mi punto M. Pero yo necesito saber una coordenada más, y sería esto. Vamos a hacer un balance parcial, pero respecto a n, es decir, con las composiciones n. Recuerden que n no es nada más que una composición más, no es, digamos, algún factor nuevo o algo que considere otras cosas. Sigue siendo una composición más, porque su misma ecuación solo está considerando composiciones. Entonces no es nada, digamos, extraño. Entonces yo puedo hacer un balance de materia respecto de n, ¿no? Y bueno,
resolviendo, recordamos que el n de la alimentación era 0, entonces se va a eliminar este término y solo nos va a quedar esto de acá. Lo único que nos quedaría como incógnita sería el n del punto de mezcla. Y ya sabemos dónde está nuestro punto de mezcla, ¿no? Ya sabemos sus coordenadas, ya sabemos su cantidad. Ya con eso es directamente operar, ¿ok? Bien, algo más que agregar. El diagrama de Haneke se va a ver de esta manera. Casi siempre les va a salir de esta manera. Va a salir una montañita por acá. Obviamente esta montañita son sus datos de equilibrio. Ahora, ¿cómo grafican sus datos de equilibrio? Bueno, lo que hay que hacer es agarrar estos puntos, estos pares de datos. Para el extracto vamos a tener una línea que va a contener todos estos pares de datos. Para el refinado también vamos a tener otra línea. Normalmente nosotros vamos a obtener digamos, esto de acá representa mis datos de n versus x, y esto de acá representa mis datos de n versus y, mis pares de datos, ¿no? Bien, y obviamente va a haber un punto suelto, a veces se junta, es decir, va a haber un punto común entre x y y, es decir, para ambos datos va a quedar un punto común donde se van a unir. A veces no se unen, es simplemente que nosotros vamos a unirlos con una línea más y ya, no hay mucho secreto, digamos, allá, ¿no? Posterior a ello vamos a obtener dónde está mi alimentación y dónde está mi disolvente, ¿ok? Generalmente queda de esta manera, ¿ok? La alimentación queda abajo y el disolvente queda arriba. Y como siempre era necesario en cualquier ejercicio de extracción líquido-líquido, vamos a unir esos dos puntos, ¿no? Dentro de esos dos puntos, dentro de esa línea que hemos formado, tenemos un punto de mezcla. Y este punto de mezcla es común con el refinado y el extracto. ¿Ok? Algo más. En extracción líquido-líquido, con el diagrama triangular, nosotros trabajamos con una curva de reparto, ¿no? En aquí igual vamos a tener una curva de reparto. ¿Cómo la vamos a generar? Es bastante sencillo. Vamos a tener pares de datos tanto en X y en Y. Y lo que vamos a hacer es que vamos a juntar esos pares de datos. Y vamos a formar líneas como las que están acá. Esas líneas son mis rectas de reparto. ¿Y cómo ahora genero mi curva? Bueno, vamos a partir de este punto de acá con una tendencia vertical. Y vamos a partir con este punto de acá con una tendencia horizontal. Y obtenemos un punto en común, un punto de intersección. Ese va a ser un punto. Lo propio acá. Vamos a generarnos de esta manera y obtenemos otro punto. Y si nos fijamos, si esto hacemos sucesivamente con todas las líneas de reparto, las líneas de reparto con las que vamos a trabajar, si las juntamos vamos a estar obteniendo una curva. Y esta curva es mi curva de reparto. Y bueno, eso es principalmente el diagrama de Haneke. Así se lo trabaja, ¿ok? Sí, no hay nada más. El único caso, digamos, extraño sería cuando el disolvente sea infinito, donde va a ser solamente una línea, ¿ok? Bien, entonces ahora vámonos a la gráfica. La gráfica queda de esta manera, ¿ok? Entonces, más que todo para que lo vean, esto de acá son mis datos de equilibrio, los he obtenido. Ahora, para mi curva de reparto, que es esta de acá, lo que he hecho era lo que les he mencionado, me he ido generando puntos a partir de mis rectas de reparto, ¿ok? Que son las líneas rojas. Eso es, en primera instancia, ¿ok? Segundo, hemos determinado dónde está mi disolvente, que está más o menos por acá.
y dónde está mi alimentación, que está más o menos por acá, ¿no ve? Eso hemos determinado. Tercero, yo también he determinado dónde está mi punto de mezcla. Eso es todo lo que se ha hecho en esta parte. Ahora viene lo importante y digamos la parte que el ejercicio en sí, y es obtener el número de etapas, porque todo lo que hemos hecho hasta esta parte es complementario, porque no hemos resuelto nada. El enunciado me está pidiendo etapas, no me está pidiendo nada más. Entonces, ¿cómo hallo las etapas? Bueno, para ello hay que recordar algo. El enunciado me decía la composición del refinado no va a exceder el 3% de composición en peso. ¿Ok? Entonces eso es uno de mis puntos de referencia y lo voy a obtener justo acá. Aquí está mi XR. Posterior a ello, como yo ya sé dónde está mi punto M, voy a unir ambos. Y al unir e intersectar con esta parte, obtenemos el extracto. Algo importante también. En esta parte de acá, nosotros vamos a leer los refinados. ¿Ok? En todo este trayecto de acá, vamos a leer los extractos. ¿Ok? Algo parecido a lo que hicimos en diagrama triangular, aquí también se aplica, es simplemente que está cambiando, digamos, la forma en la que vamos a ver. Ahora, segundo, ¿qué vamos a hallar? A partir de, ya hemos hallado nuestros puntos principales, que casi siempre tenemos que hallar, ¿ok? Es el punto del refinado, del extracto, de la alimentación y del disolvente. Lo que vamos a hacer va a ser unir mi extracto con mi alimentación. Vamos a generarnos una línea y esta línea la vamos a extrapolar hasta abajo, ¿ok? Y lo mismo voy a hacer con mi refinado y mi disolvente. Vamos a unir esta línea, ¿ok? Ay, perdón. Vamos a generarnos igual otra línea con esta tendencia hasta abajo también. Ahora, si nos fijamos, hay un punto en común, ¿no ve? Hay un punto que es mi pivote P. Ese es el punto de intersección. Bien. Ahora, este punto pivote es muy parecido a lo que hemos ido aplicando en el diagrama triangular. Igual me sirve para hallar etapas. Pero ya esto, digamos, son etapas un poco más un poco más no sé, un poco más diferentes, por así decirlo. ¿Ok? Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Cómo hallo mi refinado 1? Este punto P, si nos fijamos, hay un punto de intersección entre mi alimentación y mi disolvente, ¿no ve? Que es este punto de acá. Este punto de acá yo lo voy a unir con mi punto de pivote. Uniendo esos dos puntos me he generado un refinado. Y este sería mi refinado 1, XR1. ¿Ok? Ese es el primero. Ahora, ¿cómo hallamos otra etapa? A partir de este punto de acá, yo voy a intersectar con mi curva de reparto. Vamos a bajar hacia abajo. ¿Ok? Vamos bajando hasta intersectar con mis refinados, que me daría más o menos por acá. ¿Ok? Lo siguiente que hay que hacer es seguir haciendo lo mismo, es decir, mi pivote lo voy a juntar con mi refinado y voy a intersectar con mi disolvente. Pero aquí hay un detalle. Mi refinado, es decir, mi máximo era 3%. Y ya pasando la segunda etapa, que recuerden que esta es mi primera etapa por si acaso, ya pasando la segunda etapa, ya hemos pasado eso, ¿no ve? Porque, a ver, lo vamos a acercar más.
Porque aquí estaba aproximadamente nuestro 3%, que nos decía, eso es lo máximo que va a tener en peso. Y yo acá he obtenido ya otro punto que más o menos sería pues 2%. Entonces yo ya he pasado la operación de extracción. Ya ha terminado. ¿Ok? Sí son muy poquitas etapas, pero así salía el ejercicio. ¿Ok? Y eso es, digamos, lo que se debe hacer para cada etapa. A ver, vamos a volver a repetir. Tenemos nuestro pivote, tenemos nuestra alimentación, extracto 1, nuestro refinado y nuestro disolvente, ¿no? Para hallar etapas, lo único que tengo que hacer es desde este punto P, que es mi pivote, vamos a intersectarlo con esta intersección. Esta intersección siempre la vamos a tener por si acaso. El disolvente y la alimentación siempre van a intersectar en algún punto de mi curva de equilibrio. Este punto lo voy a llamar extracto 2 porque yo ya tengo mi extracto 1. Entonces este punto lo voy a juntar con mi punto de pivote y generamos este punto. Para generar el próximo, lo que tengo que hacer es partir de este punto, vamos a intersectar acá y vamos a bajar hasta acá abajo. Y obtenemos este punto de acá. Si digamos no terminaran las etapas, lo siguiente que hay que hacer es juntar estos dos. Juntar estos dos puntos y nos va a salir algo más o menos por acá, digamos, ¿ve? De este punto volvemos a generarnos así y vamos a generarnos otro punto, ¿ve? Otro punto que digamos va a estar por acá y así sucesivamente voy a generarme mis etapas. ¿Ok? De esa manera es como se resolvía este ejercicio. La complicación, digamos, está ahí en obtener el número de etapas, pero por lo demás no es complicado. Ah, bueno, también es bastante tedioso hacer toda esta gráfica, ¿ok? Porque miren que son hartos puntitos. Y algo también importante, como les mencionaba, nuestra escala, por ejemplo, en Y, nuestro punto máximo era 9, en X era 0.052, y por hacer, digamos, una escala coherente, este punto de acá es 0.5 y esto sería pues 0.01, 0.02, 0.03 y así. Por eso es que lo he hecho digamos, a dos cuadrillas, por así decirlo. Ahí, digamos, radica la complejidad de este problema, porque si a mayor exactitud, obviamente, vamos a acercarnos más a lo que es la respuesta, el número de etapas real. A menor exactitud, obviamente, vamos a tener un menor número de etapas o quizá más, pero que están lejos de lo que es la respuesta. ¿Ok? Ahí está, digamos, la complejidad en este problema. Este ejercicio ha entrado en un examen, no me acuerdo qué año, pero sí ha entrado en un semestre. Digamos, la complejidad era en graficar nomás, porque si se fijan, dos etapas es una nada. Pero aquí es donde, digamos, varios se confunden y no saben cómo operar. ¿Ok? Bien, lo siguiente que nos pedía era la cantidad de extracto y refinado. Y eso no es nada complicado, porque ya habíamos tenido la composición de XR1 y XE1. XR1 es esto de acá, E1 es esto de acá. Y a partir de ello nosotros vamos a obtener sus composiciones de la gráfica. Y teniendo la composición hacemos un balance global que contendría nuestro punto de mezcla. Y vamos a hacer un balance parcial que igual contendría nuestro punto de mezcla y obtenemos las cantidades. Ahora, algo importante que hay que hacer acá es que estas cantidades son libres de disolvente y me están pidiendo cantidades de extracto y refinado. No puedo poner estas cantidades como respuesta, estaría mal. Lo que yo tengo que hacer es una corrección y es de esta manera. Para las correcciones vamos a considerar 1 más n, el n correspondiente pues al extracto o al refinado, ¿no? Y estas serían mis cantidades. Y lo mismo voy a hacer con mis composiciones, ¿ok? Porque estas composiciones, por si acaso, son libres de disolvente.
¿Cómo corrijo? Mediante estas ecuaciones, ¿ok? El extracto 1 por su composición es igual al extracto libre de disolvente por su composición libre de disolvente. De acá lo único que tengo que hallar es su composición. Lo mismo acá. Y eso es lo que hay. ¿Ok? Eso cuidado les pesquen cuando les pidan cantidades, porque si lo dejan como está acá, no vale. ¿Ok? Porque esta es una composición muy diferente a lo, mejor dicho, este flujo es muy diferente a lo que es el flujo libre de disolvente, porque miren lo que varía. 53.534 kilogramos y el valor real es 179.19 kilogramos. Entonces es una variación bastante grande. No pueden, digamos, asumir que, digamos, sea algo parecido o por decir algo. ¿Ok? Bien, ese es el ejercicio 1 y así es como se trabaja en Haneki. No es complicado, pero digamos donde se van a tardar harto es en graficar, porque miren que hacer esta gráfica no es sencillo. Y segundo también va a ser en ubicar sus puntos, porque hay ejercicios de todo tipo. Hay ejercicios donde no les dan esto, o no les dan o les dan el extracto o algo así. ¿Ok? Al igual que en extracción líquido-líquido por diagrama triangular, estos ejercicios también hay en el Ocontojo, los pueden ver. ¿Ok? No, no es que no haya resueltos, hay ejercicios de Haneki resueltos. ¿Ok? Y mucho ojo, porque el docente les puede poner tanto este diagrama como el diagrama triangular. Entonces tienen que saber trabajar con ambos. No se conformen solo con el triangular, porque el triangular es bastante sencillo. Pero si les dan esto, eh, o si el docente les pidiera solo esto, entonces abóquense a hacer solo esto. ¿Ok? Bien, además de eso, además de lo que es el diagrama de Haneke, otra parte, digamos, complicada, no tanto complicada, sino largo, es la extracción líquido-líquido con reflujo, que es algo parecido a lo que nosotros hemos visto, bueno, no he visto con ustedes, pero a lo que ustedes vieron en lo que es el este método de rectificación por Ponchon-Savarit. Es algo parecido, ¿ok? Es decir, las gráficas se les van a ser bien familiares. Y si han aprendido bien Ponchon-Savarit, esto sin duda es simplemente, digamos, sencillo para ustedes. ¿Ok? Bien, ¿qué nos dice? Una mezcla de metilciclohexano en heptano se ha de separar en un proceso de extracción en contracorriente con reflujo, empleando anilina como agente extractor. La alimentación entra a razón de 1000 kg/h y su composición es 40% en peso de metilciclohexano. Y los productos extraído y refinado han de tener composición 90% y 10% en peso de metilciclohexano, respectivamente. Calcúlese el reflujo mínimo del extracto, el número mínimo de etapas, el número de etapas si el reflujo externo empleado en la sección de enriquecimiento del extracto es 7.25. Los valores de las magnitudes características del sistema extracto refinado LE y B. Las composiciones correspondientes a extremos de las rectas de reparto son las siguientes: a 25 grados centígrados. Y bueno, aquí nos están dando datos de equilibrio. Bien, a ver. A ver, en extracción líquido-líquido tenemos un apartado especial cuando se trata de una extracción líquido-líquido con reflujo. ¿Ok? El reflujo es algo parecido a lo que han visto en destilación. Es un valor que nos determina cuánto va a ser nuestro número de etapas y básicamente sirve para eso en acá también. ¿Ok? ¿Qué más? Generalmente nosotros vamos a tener una gráfica de este tipo.
La alimentación entró por acá, el disolvente por acá está saliendo mi refinado y por aquí está saliendo mi extracto. ¿Qué es lo que pasa en acá? Acá está saliendo un extracto calentado, por así decirlo. Esto está entrando como vapor acá. Aquí se lo reenfría y esto está entrando como reflujo. Está volviendo a entrar. Cierta parte sale pues como extracto acá, pero otra parte pues está recirculando. Y este es un disolvente que es sobrante, es decir, desecho. ¿Ok? Eso es prácticamente el esquema con el que se trabaja acá. ¿Ok? Ahora, los datos que nos dan a un inicio son que la alimentación es 1000 kilogramos hora, su composición es 10%, tenemos la composición del extracto y la composición del refinado. Y eso es algo muy extraño, ¿no? Porque eso no lo... En cualquier ejercicio de extracción líquido-líquido, generalmente nos daban uno de los dos, no nos daban los dos. Van a ver por qué nos están dando. ¿Qué más? A ver. El metilciclohexano para mí va a ser el soluto, el N-heptano es el inerte y la anilina es el disolvente. Lo primero que nos piden es la cantidad de reflujo mínimo. Bien, para estos ejercicios con reflujo, nosotros no vamos a trabajar con diagrama triangular, ¿ok? Primera condición. Nos vamos a abocar netamente a lo que es diagrama de Haneke. Entonces, para el diagrama de Haneke, nosotros vamos a aplicar nuestras ecuaciones, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer en esta parte. Yo ya he determinado cuál es mi soluto, cuál es mi disolvente y cuál es mi inerte. ¿Ok? Y me voy a generar mis datos de equilibrio, que quedaría más o menos de esta manera. ¿Ok? Fíjense que nuestro extracto está casi al límite, 15. ¿No? Yo les había dicho que el máximo trabajen con 15. Más que eso es complicado. Pero este caso es especial porque van a ver que la gráfica es muy distinta a la de Haneke que hemos ido viendo. ¿Ok? Bien, lo siguiente, la ecuación para el refinado mínimo, mejor dicho, para el reflujo mínimo, es esta. ¿Ok? Estos H's no son nada más que los valores de N, pero van a ver por qué los pongo H. Bien, nos tenemos que ir ya ahora a la gráfica para obtener estos valores de acá. ¿Ok? Porque esto que ven acá ya es para hallar otros valores. Bien, la gráfica es bastante grande por si acaso. Esta sería, digamos, la gráfica en tamaño normal, por así decirlo. Es esta de acá. Acá está. Todo esto es mi gráfica. Sí, es bastante grande, ¿no ve? No se debe notar. Vamos a acercar. A ver, lo que tienen que hacer es graficar sus valores. Estos valores de acá son los valores de N. Lo vamos a poner N versus Y. Y estos valores de acá abajito son los valores de N versus X. Esta gráfica de acá no es nada más que Y versus X. Ay, perdón. Ahora, si nos damos cuenta, esta gráfica tiene pues un comportamiento, por no decir igual, parecido a lo que es Ponchón Savarit, ¿no? ¿Qué es lo que cambiaba en Ponchón Savarit? Usábamos la entalpía del vapor y la entalpía del líquido. Nada más. Lo demás sigue siendo igual. ¿No? Así es como se trabaja en esta parte. Ahora, el ejercicio me estaba pidiendo dos cosas. Lo que yo tengo que hallar para el reflujo mínimo es todos estos valores. Porque no sé ninguno. ¿Cuál será cuál? No sé. Yo no sé cuántos.
tengo que hallar cada uno de estos valores. Los primeros que voy a hallar va a ser estos dos, porque son de mi gráfica. Algo importante que el enunciado me mencionaba es que la composición del extracto es 90%. Entonces ese valor lo voy a graficar, que estaría más o menos por acá, ¿no? Ese es 90%. Y mi refinado me decía que era 10%, está por acá. Yo me voy a generar una línea. Algo también importante. A ver. Nuestros diagramas, es decir, este de acá, tienen que estar correlacionados, es decir, tiene que haber la misma escala acá que acá. No pueden variar, porque si varían ya el ejercicio va a estar mal calculado. ¿Ok? Eso también se cumplía en Ponchón Savarit, pero más que todo para hacerles recuerdo, eso tiene que cumplirse sí o sí. Ahora, ¿cómo voy a hallar mis valores de HE? Y valor de HE también. H mayúscula y H minúscula, ¿no? Que, bueno, al final siguen siendo N por si acaso. No son entalpías ni nada, son composiciones. ¿Cómo los hallo? Hemos graficado, ¿no ves? La composición del extracto. Vamos a generarnos una línea que intersecte con ambos, con esto de acá y esto de acá. Y esos valores los puedo hallar, los puedo leer de mi gráfica, ¿no ves? Puedo leer esos valores. Y eso es lo que voy a hacer. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer yo para hallar mis valores. Entonces mis valores leídos de mi gráfica son 5.8 y 0.1 de la gráfica, ¿no? Para hallar mi punto M asterisco, antes tengo que hacer otros cálculos. ¿Ok? El primero de ellos es para mi alimentación. Así como hacíamos en el diagrama de Haneke, lo mismo. Tengo que ubicar dónde está mi punto F. Entonces tengo que saber sus coordenadas, que no son difíciles, ¿no? Porque sabemos con cuánto está entrando mi alimentación, ¿no? Entonces es simplemente reemplazar datos. Y ya tenemos sus coordenadas. Lo siguiente, bueno, aquí ya es digamos otro trabajo. Estaría acá mi alimentación. Y yo tengo que hallar un punto M. Un punto de intersección. Que está más o menos por acá. Ok, M asterisco lo he llamado. ¿Cómo hallo ese punto? Aquí está mi alimentación por si acaso. Ok, ahí está mi alimentación. Mi refinado está acá. Y mi extracto está acá. Ok, ¿cómo he hallado mi punto M? Es algo parecido a lo que hacíamos nosotros en destilación, en método Ponchón Savarit. ¿Qué es lo que hacíamos? Nosotros teníamos que hallar una etapa que pase por el punto F. ¿Y eso cómo lo hacemos? A ver, en la otra parte de acá. Aquí está, ¿no? Yo lo que tenía que hacer es, voy a partir de cualquiera de estos puntos, de esta curva de acá, ¿ok? Pueden partir de cualquier punto. La idea es la siguiente. Ustedes van a generarse una línea con esta tendencia, ¿no? ¿Sí o no? Van a intersectar con su curva de reparto, no con su curva, sino con la curva de 45 grados, que estaría más o menos por acá. Van a luego intersectar con su curva de equilibrio, que estaría más o menos por acá, ¿no? Continuando. Y van a generarse un punto acá. Esos dos puntos los van a unir. Y se están generando una etapa, ¿no? Algo así. Pero este punto tiene que caer pues justo en F. Esa es la idea. Entonces justo ese punto que cae es el de acá. Lo que yo he hecho era simplemente partir de... A ver. Vamos a ver. Lo vamos a hacer en reversa para que no nos equivoquemos. Este de acá es. Lo que he hecho, he partido de este punto.
ok, he bajado hasta abajo hasta intersectar con mi recta de 45. Luego me voy hacia la izquierda, intersecto con mi curva de equilibrio, que es este de acá, intersecto, subimos e intersectamos justo con nuestra curva, que es nuestra curva de n versus x. Y si nos fijamos, justo cae donde mi punto F, ¿no? Cae justo. Es decir, esa etapa que yo me he generado es justamente aquella que pasa por mi alimentación. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Ojo que esto es muy parecido a Ponchón Savarit. Esto lo han debido ver en Ponchón Savarit, ¿ok? Es así igualito como se trabaja en Ponchón Savarit. Lo único acá estamos trabajando con extracción. Bien, yo ya me he generado una recta que una mis dos puntos. Lo que voy a hacer ahora es extrapolar mi recta. ¿Hasta dónde? Hasta intersectar con aquella línea que pertenecía a mi composición de extracto, ¿no? Recordemos que el enunciado nos decía 90%, ¿no? Entonces esa línea lo he subido hasta arriba, ¿no? Entonces hay un punto de intersección, ciertamente. A ese punto se lo denomina ME asterisco. Es esto de acá, ¿ok? Ese es el punto, ese es mi punto de intersección. Y me ha salido aproximadamente 27. ¿Ok? Acá está 30. Bueno, son distintas gráficas, se han debido dar cuenta porque la mía no se nota. ¿Ok? Bueno, en mi gráfica me sale pues 30, en la otra sale otro valor. Y varía, obviamente, pero bueno, la finalidad no es que nos salga exacto, la finalidad es que entiendan cómo se ha obtenido el ME asterisco. Y hemos sacado 30. Entonces ya hemos obtenido todos los valores. Ya hemos obtenido M asterisco, H mayúscula y H minúscula. Entonces ya tenemos el reflujo mínimo, ¿no? Ya podemos reemplazar datos y obtenemos eso. ¿Cómo hallo mi número de etapas mínimo? Bueno, esto no es complicado. Vamos a hacerlo. Para nuestro número de etapas mínimo, yo tengo esta gráfica. Lo único que tengo que hacer, ojo que nos está pidiendo mínimo, entonces lo único que tengo que hacer es trabajar con este ME asterisco. ¿Cómo voy a trabajar con ese valor? Bueno, a ver. Partimos de este punto de acá. A ver, podría decirse que es nuestro inicio de operación. Este es mi punto de inicio de operación. Este punto es la intersección con mi composición de extracto y mi H asterisco. De aquí partimos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bajar, intersectamos con la recta de 45, intersectamos con mi curva de equilibrio, subimos y nos generamos una etapa. Si yo quiero generarme otra etapa, lo mismo, intersectamos acá, bajamos por acá, así, así, a ver, creo que está muy grueso esta parte. Vamos a hacer con uno más delgado. Lo vamos a hacer con esto. Bajamos de esta forma. Se baja de esa manera. Luego vamos a irnos de esta manera hacia ese lado, hacia esa dirección. Es muy grande esto. No. Bajamos de esta manera, intersectamos con nuestra curva de 45, intersectamos con nuestra curva de equilibrio, subimos y nos estamos generando dos puntos, ¿no? Estos dos puntos me generan una
etapa. Si yo quiero generarme otra etapa, subimos, intersectamos, bajamos, intersectamos también, subimos otra vez e intersectamos y nos generamos otra etapa, ¿no? Y así lo vamos a hacer sucesivamente, ¿ok? Porque esto es número mínimo de etapas, mucho ojo, ¿ok? En el número mínimo de etapas no vamos a usar algún pivote, vamos a trabajar directamente como se está haciendo así, ¿ok? Entonces para generar, digamos, otra etapa, subimos de este punto, intersectamos, bajamos de acá, intersectamos de nuevo, subimos y tenemos otra etapa, ¿ok? Esa hermenéutica, ¿hasta cuándo lo vamos a seguir? Hasta llegar a este punto de acá, o mejor dicho, esta línea de acá, que es esta de acá, ¿ok? Esta representa mi composición de refinado. Si pasamos esa composición, ya se ha terminado y ya tenemos el número mínimo de etapas. Ojo que estamos hablando de número mínimo de etapas, mínimo, porque eso es lo que me está pidiendo. Eso es lo que en teoría se debería hacer sucesivamente hasta obtener, a ver cuánto me daba, a ver dónde está, 8 etapas. Posterior a ello me pide el número de etapas. Para hallar el número de etapas yo tengo que trabajar con este refinado, mejor dicho, este reflujo. Ojo que que los H mayúscula y el H minúscula no varían, se mantienen constantes porque la gráfica no está cambiando, ¿ok? Son constantes, entonces todos estos valores yo los tengo. Y el refinado es algo nuevo. Refinado me dice que tengo que trabajar con 7.25. Por tanto, yo tengo que hallar el valor de ME. Ya no es un ME asterisco, sino es simplemente un valor de ME. Y el valor de ME que obtendríamos sería aproximadamente 47, que está por acá. Es decir, obviamente si yo quiero graficar ME, lo que tengo que hacer es pues unir mi alimentación, que está más o menos por acá, este punto de alimentación, y lo voy a unir con mi punto ME, ¿no? Esa es la línea que tengo que generar. Ahora, si yo quiero hallar un número de etapas, tengo que generarme dos puntos que van a ser mis pivotes. Y ciertamente nos vamos a generar eso. Este punto ME es uno de los puntos, uno de mis pivotes. Y otro punto de mis pivotes va a ser este punto de acá, que es el delta R del refinado. ¿Cómo he obtenido ese valor? Sabemos que F lo he unido con el punto ME, ¿no? Que está más o menos por acá, ¿no? Ahora, de mi alimentación bueno, esta línea que yo me he generado, la voy a extrapolar y la voy a extrapolar hasta abajo, hasta que intersecte con esta línea, y esta línea pues corresponde a mi composición de refinado. Ahora, para hallar las etapas en esta parte, vamos a trabajar con los pivotes. ¿Cómo? A ver, vamos con esto. Yo voy a partir de este punto, ¿no ve? Intersecto con mi curva de equilibrio, mejor dicho, con mi recta de 45, intersecto con mi curva de equilibrio, subimos y nos generamos otro punto. Ahí tenemos una etapa. Esa etapa es la misma que hemos hallado por número de etapas mínimo, ¿no ve? Pero ahora aquí cambia. Normalmente yo me generaba una línea recta y seguía contando, ¿no ve? Ahora lo que yo tengo que hacer es usar mi pivote. ¿Cómo? De este punto de acá vamos a unirlo con mi punto M. Si nos fijamos, hay una intersección acá. Ese es otro punto. Y de ese punto tengo que hacer lo mismo. Intersectamos, chocamos, subimos y vamos a obtener otra etapa aquí, ¿no?
de este punto de acá ya tendríamos dos etapas. De este punto de acá yo me voy a generar otra línea, ¿no ve? Una línea que de nuevo intersecte con mi punto pivote. Desde este punto de nuevo, y así sucesivamente voy a hacer esto. ¿Hasta cuándo lo voy a hacer y hasta cuándo voy a utilizar este punto de pivote? Hasta pasar lo que es mi alimentación, que está más o menos por acá mi alimentación. Una vez yo pase mi alimentación, digamos, pongámoslo acá, aquí he pasado mi alimentación, yo ya tengo un punto acá, es decir, a ver, vamos a poner de esta manera. Yo tengo así una etapa, cualquiera, ¿no ve? Normalmente yo lo que hacía a partir de este punto lo conectaba con mi punto pivote, ¿no ve? Pero ahora lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Este punto de acá, voy a partir de este punto y voy a conectarlo con mi punto de acá. Y lo voy a extender incluso más hasta llegar a un punto acá. ¿Ok? Y esto es una nueva etapa. Ahora, de esto de acá, vamos a hacer la misma hermenéutica que hemos ido aplicando. Vamos a bajar, intersectamos con nuestra curva de equilibrio, subimos e intersectamos. Y aquí tenemos otra etapa, ¿no? Si yo quiero generarme otra etapa, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a conectar con esto de acá y vamos a extrapolar este de acá y vamos a generarnos otra curva, otra recta, ¿no? Y así sucesivamente vamos a ir haciendo hasta pasar esta línea de acá, que es mi línea del refinado, perdón, hasta pasar la línea del refinado, que está más o menos por acá. Si pasamos el refinado, han terminado mis operaciones y el número de etapas ya es ya lo hemos hallado. Se habrán dado cuenta que esto lo han aplicado en Ponchon Sabarit. Es igualito, la hermenéutica es la misma. ¿Ok? Así es como se trabaja en esta parte. Bien, ¿qué más? El ejercicio, ¿qué más nos pedía? El ejercicio nos pedía los valores característicos, la cantidad de extracto, refinado y de vapor. Primero hacemos un balance de materia global para hallar mi punto de mezcla, que no lo habíamos hallado, ¿ok? Luego, mi punto de mezcla, recordemos que siempre va a ser la suma de refinado más extracto. Eso no va a cambiar incluso cuando estemos trabajando con reflujo. Yo a esto lo voy a llamar ecuación 1. Para mi balance de materia parcial respecto del soluto, lo vamos a hacer de la misma manera que hacíamos antes y obtenemos una ecuación 2. Ojo que estas composiciones ya las hemos hallado, ¿no ven? No, mejor dicho, no las hemos hallado, nos la dan, ¿no? El enunciado nos decía claramente que se trabaja con 10% de refinado y 90% de extracto, ¿no? Entonces yo puedo hallar mis cantidades de refinado y extracto. Ahora, lo que tengo que hallar ahora es el vapor, ¿no? ¿Cómo hallamos el vapor? Bueno, para ello vamos a aplicar estas ecuaciones. Primeramente vamos a obtener del reflujo la cantidad LE, que es una cantidad de reflujo nomás, una cantidad de líquido recirculante. ¿Ok? Y como ya tenemos el extracto y tenemos el reflujo, podemos hallar LE. Para el vapor, nosotros lo definimos como la suma del extracto 1 más la cantidad de líquido recirculante. Y obtenemos este valor. Y listo. Es eso todo lo que nos pedía. También hay otro valor, digamos, de los sistemas con los que se trabaja y es el reflujo interno, que es este. R y B sobre E, pero no nos está pidiendo, solo se los pongo como añadido, digamos, ¿no? Para que lo vean. Y bueno, eso es lo que nos pedía el enunciado. Sí, este es, digamos, el caso más largo que pueden ver en extracción, porque no he visto más ejercicios de esta parte. Hay otro ejemplo en el Ocontojo de esto que es con reflujo, lo pueden ver, está resuelto. Y bueno, si tienen dudas, consultas, ahora podrían decirme. ¿Ok?